Mi nombre es Iván López, tengo 31 años, y hasta hace poco, pensaba que mi relación con mi hermano mayor, Marcos, era simplemente tensa, no irreparablemente rota. Siempre fuimos diferentes. Él era el hijo de oro, carismático, atlético, obteniendo siempre dieces sin apenas esforzarse. Yo era más callado, más introvertido, el chico de las computadoras que prefería trastear con código que jugar fútbol en el patio trasero. Mientras crecíamos, esta diferencia se convirtió en un abismo silencioso. Él era el sol alrededor del cual giraba la familia, yo era un planeta distante, a menudo olvidado en mi propia órbita. Marcos siempre pareció tener el camino despejado. Se graduó con honores de una prestigiosa universidad, consiguió un trabajo bien pagado en finanzas y, para completar el cuadro, se comprometió con Amelia de la Fuente, su novia de la universidad, quien provenía de una familia de cirujanos y directores ejecutivos. Su vida era una sucesión de éxitos predecibles, celebrados con entusiasmo por nuestros padres. Mi camino fue diferente. Dejé la universidad a mitad de camino, una decisión que causó consternación en la familia, para fundar mi propia startup tecnológica, Nexus Systems, con 2 amigos del instituto. Fueron años de arrancar con dificultades, viviendo a base de ramen instantáneo y noches en vela, trabajando en un pequeño departamento que apenas podíamos pagar. Nos reímos de nosotros mismos más veces de las que podía contar, pero la presión era inmensa. Nuestros padres nunca entendieron realmente lo que hacía. Para ellos, trabajar con computadoras no era una carrera estable como la de Marcos. Sin embargo, el año pasado, Nexus Systems finalmente despegó. Firmamos un importante acuerdo de licencia con una gran firma de tecnología médica, escalamos rápidamente y, de repente, yo ya no era ese chico raro de las TIC que abandonó los estudios. Me convertí en un CEO. No somos un nombre conocido en todos los hogares, pero en nuestra industria, la gente sabe quiénes somos. Aún así, nunca lo pregoné, especialmente a Marcos o a mis padres. Supuse que no les importaría, o peor aún, que encontrarían una manera de restarle importancia, como siempre. Hace unas semanas, Marcos envió un mensaje al grupo familiar anunciando que él y Amelia habían comprado una casa y que iban a hacer una fiesta de inauguración. No me sorprendió no recibir una invitación personal, nuestra relación había llegado a ese punto. Pero luego, unos días después, Marcos me llamó. Su tono era extrañamente formal. Iván, comenzó, sobre la fiesta de inauguración. Mira, va a ser un evento elegante para la familia y amigos de Amelia, ya sabes, gente establecida, profesionales, y creo que podría ser un poco incómodo que estuvieras allí. Me quedé en silencio, tratando de procesar sus palabras. Continuó, ajeno a mi creciente estupor, es que, bueno, todavía estás, ya sabes, encontrando tu camino. No quiero que te sientas fuera de lugar o que ellos se sientan, raros. Raros, repetí, mi voz apenas un susurro. Sí, bueno, ya sabes a qué me refiero. Quizás la próxima vez, cuando las cosas estén más asentadas para ti. La llamada terminó poco después. Colgué el teléfono sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el clima. Gente establecida. Encontrando tu camino. Las frases resonaban en mi cabeza, cada una un pequeño martillazo en la ya frágil estructura de nuestra hermandad. No era solo el hecho de no ser invitado, era la razón, la condescendencia apenas velada, la suposición de que yo era, y siempre sería, inferior. Más tarde esa noche, hablé con mis padres. Mi madre suspiró. Iván, es solo una formalidad. No te lo tomes personal. Marcos solo está tratando de impresionar a la familia de Amelia. Como si fuera normal que tu propio hermano te excluyera de su vida para aparentar. Mi padre intervino, diciendo que quizás yo entendería cuando finalmente me asentara. Esa palabra otra vez. Como si mi vida, mi empresa, mis logros, no fueran reales hasta que se ajustaran a su definición de éxito. Esa conversación solo sirvió para avivar el fuego del resentimiento que había estado ardiendo lentamente durante años. Estaba claro, para ellos, yo seguía siendo el hijo menor, la ocurrencia tardía, el que nunca estaría a la altura.
Y esa noche, la idea de simplemente dejarlo pasar, de aceptar mi lugar en las sombras, comenzó a sentirse insoportablemente pesada. Durante los siguientes días, la no invitación de Marcos fue una espina clavada en mi costado. Una parte de mí, la parte cansada y herida, solo quería encogerse de hombros y seguir adelante. ¿Para qué molestarme? Claramente, no me querían allí. Pero otra parte, una más obstinada, una que se negaba a ser borrada tan fácilmente, comenzó a agitarse. No se trataba de arruinar su fiesta o de buscar una confrontación. Se trataba de existir, de recordarles que, a pesar de sus mejores esfuerzos por minimizarme, yo seguía siendo parte de la familia, para bien o para mal. Decidí que iría. Haría una aparición breve, les daría un saludo educado y me iría. Solo para demostrar que no podían simplemente desvanecerme. 2 noches antes de la fiesta, recibí una llamada de mi primo David. David siempre había sido el más neutral de la familia, alguien con quien podía tener una conversación relativamente normal. Oye, hombre, dijo, su voz sonando un poco vacilante. ¿Estás realmente seguro de que no vas a ir a la inauguración? Le conté la verdad, que Marcos no me quería allí. David vaciló, luego añadió, eso es un desastre, especialmente con las cosas que han estado diciendo. Le pregunté a qué se refería. Con renuencia, compartió que en una cena familiar reciente, Marcos y Amelia habían bromeado sobre mí. Aparentemente, yo era la oveja negra que pensaba que podía dirigir una empresa desde un garaje. Amelia incluso había añadido que algunas personas simplemente nunca maduran. Lo peor fue que David dijo que mi propia madre se había reído, no de forma maliciosa, sino de esa manera resignada que siempre usaba cuando se hablaba de mis excentricidades. Algo dentro de mí se quebró. No fue rabia, sino más bien una profunda decepción, un tipo de tristeza hueca que se asienta en lo profundo. Ya no se trataba solo de la condescendencia de Marcos o de las expectativas de la familia de Amelia. Era mi propia familia, la gente que se suponía debía apoyarme, uniéndose a las burlas. La decisión de ir, que había sido tentativa, ahora se sentía inamovible. No iba a estrellar la fiesta, pero definitivamente iba a aparecer durante 5 minutos, darles un saludo educado y marcharme, solo para recordarles que existía. Llegué justo cuando la fiesta ya estaba en pleno apogeo. La nueva casa de Marcos y Amelia era exactamente lo que esperaba, moderna, impecable, perfecta de revista. Música suave flotaba en el aire, las copas tintineaban y todos vestían como si acabaran de salir de un anuncio inmobiliario de lujo. Entré por la puerta lateral del jardín, tratando de ser discreto. El rostro de Marcos se desencajó en el momento en que me vio. Se acercó, con una sonrisa falsa pegada en la cara. Iván, oh, hola. No pensé que vendrías. Sonreí y dije, solo pensé en pasar a saludar. Antes de que pudiera responder, Amelia apareció detrás de él. Sus ojos me escanearon de arriba a abajo, como si fuera un camarero que se había equivocado de patio trasero. Oh, hola, dijo secamente. Qué amable de tu parte aparecer. Los siguientes 10 minutos fueron una clase magistral de desdén educado. Me presentaron a 2 de las tías de Amelia como el hermano de Marcos. Está en tecnología o algo así. Luego me dejaron rápidamente de lado para que pudieran hablar con un cirujano plástico de Madrid. La gente seguía preguntándome dónde trabajaba. Y cuando expliqué que dirigía mi propia compañía, alguien bromeó, oh, como una de esas startups. ¿Vendes velas en Etsy o algo así? Y se rió como si yo hubiera dicho que vendía chicles en la esquina. Incluso el tono de Marcos era diferente, como si estuviera avergonzado por mí. En un momento, alguien me entregó un plato y me empujó hacia la mesa de la comida. Me quedé allí, sosteniéndolo, mientras un grupo de primos de Amelia se mantenía a unos metros de distancia, claramente susurrando. Uno de ellos se rió y dijo, lo suficientemente alto, parece que vino caminando hasta aquí. Otro añadió, no es el quien nunca terminó la universidad. No reaccioné. Solo bebí un sorbo de mi bebida y me recordé a mí mismo que no estaba allí para demostrar nada. Estaba a punto de buscar una salida discreta cuando ocurrió la videollamada.
Aparentemente, el padre de Amelia, el señor de la fuente, no había podido asistir en persona, así que iban a conectarlo por videollamada para que hiciera un brindis virtual. Marcos conectó la llamada, y el rostro sonriente del señor de la fuente apareció en una gran pantalla de televisión que habían instalado en el patio. Era un hombre de aspecto distinguido, con canas y una sonrisa confiada, claramente de buen humor. Todos se reunieron alrededor, levantando sus copas. A Marcos y Amelia, comenzó el señor de la fuente, su voz resonando con calidez. Están construyendo algo grandioso. Estoy muy orgulloso de ambos. Hubo vítores y risas. Luego, mientras la cámara del teléfono de Marcos, que sostenía para mostrar a la multitud, paneaba lentamente para capturar a más invitados, el rostro del señor de la fuente cambió. Entrecerró los ojos, se inclinó más hacia la cámara de su propio dispositivo, y luego señaló directamente a la cámara del teléfono. Espera un momento. ¿Ese es Iván? ¿Iván López? La multitud se calló. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Asentí lentamente. Sí, soy yo, señor de la fuente. Un murmullo recorrió a los invitados. Una pausa. Luego, el señor de la fuente soltó una carcajada sorprendida y genuina. ¿Qué estás haciendo ahí? Espera, ¿por qué nadie me dijo que ustedes dos eran hermanos? El silencio se hizo más denso. Amelia parecía que se había tragado un limón. Marcos estaba congelado. El señor de la fuente continuó, sonriendo ampliamente ahora. Este hombre de aquí, Iván, es la razón por la que tengo mi trabajo. Su compañía, Nexus Systems, es la razón por la que toda mi división existe. Le digo a todo el mundo en el trabajo sobre él. Iván, amigo, cambiaste el juego para nosotros. Se podía oír caer un alfiler. El señor de la fuente, ajeno al drama que se desarrollaba en el patio, continuó durante otro minuto, hablando de lo revolucionario que era nuestro software, de cómo el despliegue había salvado a su departamento, de cómo la gente en su empresa todavía hablaba de nuestras reuniones. Iván, eres una leyenda en nuestras oficinas. Siempre digo que nunca debemos juzgar a alguien por su currículum, sino por sus resultados, y tú has construido algo notable. Miré a mi alrededor. La cara de Amelia era una máscara de incredulidad y horror. Marcos parecía haber visto un fantasma. Mis padres estaban pálidos como el papel. Los primos de Amelia, que momentos antes susurraban sobre mí, ahora me miraban con los ojos muy abiertos. La imagen perfecta que la familia de Amelia había construido, la imagen de sí mismos como el pináculo del éxito y el refinamiento, y de mí como una especie de pariente pobre e irrelevante, se hizo añicos instantáneamente. El señor de la fuente seguía hablando, ahora sobre una posible colaboración futura, una a mayor escala esta vez. La ironía era tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. Yo, el que aún estaba encontrando su camino, el que no estaba establecido, era aparentemente la persona que mantenía a flote el departamento de uno de los pilares de su establecida familia. Cuando finalmente hizo una pausa, sonreí cortésmente a la pantalla. Aprecio mucho sus palabras, señor de la fuente. Realmente significan mucho. Pero debo irme. Dejé mi copa, aún llena, y mi plato de comida, intacto, sobre la mesa más cercana. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta lateral por la que había entrado, sin decir una palabra más. No necesitaba escuchar el resto. Dejé que procesaran la información como quisieran. La fiesta, su perfecta y controlada fiesta, había terminado para mí, pero de una manera que nunca hubieran imaginado. Conduje a casa con las ventanillas bajadas, dejando que el aire fresco de la noche me golpeara la cara. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que tuviera que demostrar nada. No había rabia, ni un sentimiento de triunfo vengativo, solo una extraña calma, una sensación de cierre. Había ido a la fiesta con la intención de recordarles que existía, y de alguna manera, el universo había conspirado para hacerlo de una manera mucho más enfática de lo que yo jamás hubiera planeado. La mañana siguiente, mi teléfono estaba que ardía. Más notificaciones de las que había visto en meses. Llamadas perdidas, mensajes de voz,
textos de números que ni siquiera tenía guardados. Ignoré la mayoría. El primero que abrí, sin embargo, fue de mi madre. Simplemente decía, llámame ahora. Eso fue todo. Ni un ¿estás bien? Ni un lo sentimos. Solo una orden, como siempre. Lo ignoré. Luego vino uno de Marcos, podrías haber dicho algo. Y luego un seguimiento, ¿tienes idea de cómo nos hiciste quedar a Amelia y a mí? ¿Y a su familia? Ese me hizo reír a carcajadas. ¿Yo los había hecho quedar mal? La audacia era casi admirable. Poco después, llegó un mensaje de Amelia. Era más largo. Oye, Iván. Siento mucho lo de anoche. No me di cuenta de lo consumado que eras. Creo que algunas personas en la fiesta pudieron haber malinterpretado tu situación. Deberías haber dicho algo antes. Me encantaría hablar. Quizás tomar un café y aclarar las cosas. ¿Aclarar las cosas? Como si yo hubiera entrado y soltado una bomba fétida en lugar de que ellos pasaran toda la velada, y aparentemente, semanas antes, menospreciándome. Esa noche, fui a cenar solo a mi pequeño restaurante de barbacoa coreana favorito. Había estado allí docenas de veces solo, principalmente para escapar. El dueño me conocía por mi nombre, me trajo mi pedido habitual sin siquiera preguntar. Mientras estaba allí, volteando la carne en la parrilla, viendo subir el humo, me di cuenta de algo. No estaba enojado, no de la manera en que solía estarlo. Ni siquiera estaba. Simplemente me sentía harto. Harto de ser el callado, la ocurrencia tardía, el hermano menor al que se toleraba en las vacaciones y se excluía de los momentos familiares reales. Pero estar harto no significaba desaparecer. Así que al día siguiente, hice lo que debería haber hecho años atrás. Envié un solo mensaje de texto al chat grupal de la familia. Era breve y directo, oigan, solo para que no haya confusión. Sí, dirijo una compañía. Sí, nos está yendo bien. No, no le debo a nadie una explicación de cómo llegué aquí. Pero dado que mi presencia en los eventos familiares parece ser una inconveniencia ocasional, lo haré fácil. Me alejaré de todas las reuniones por un tiempo. He pasado años siendo objeto de comentarios como si no estuviera en la habitación, pero ahora estoy en la habitación y he construido el edificio, así que siéntanse libres de continuar, solo que sin mí. Entregado. Leído. Silencio. Una hora después, mi primo David respondió, respeto. Luego, mi tía, la hermana de mi padre, me envió un mensaje privado. Dijo que había visto lo que sucedió en la fiesta a través del FaceTime del padre de Amelia. La cara de tu madre, escribió. Se puso blanca como un fantasma, como si hubiera visto un espíritu salir de su propio reflejo. El verdadero golpe llegó 2 días después. Recibí un correo electrónico del padre de Amelia, el señor de la Fuente, uno profesional, enviado a mi dirección de trabajo. Escribió, Iván, te debo una disculpa. No tenía idea de que eras parte de esa familia. Nadie lo mencionó. No puedo creer la forma en que te trataron. Siempre digo que nunca debemos juzgar a alguien por su currículum, sino por sus resultados, y tú has construido algo notable. Si alguna vez estás abierto a colaborar de nuevo, a una escala mayor esta vez, me encantaría programar una reunión. Sin presiones, solo admiración. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. No porque necesitara validación, sino porque, de alguna manera, esa frase de alguien fuera de la familia, no puedo creer la forma en que te trataron. Me golpeó más profundamente que cualquier disculpa de mi familia jamás podría hacerlo. Y luego vino la visita. Mi madre apareció en mi apartamento, sin llamar, sin enviar mensajes de texto, solo llamó a la puerta. Cuando abrí, allí estaba, con su abrigo más bonito, sosteniendo una bolsa de supermercado como si fuera una especie de ofrenda de paz. Te traje tus favoritas, esas galletas de sésamo, dijo con una media sonrisa. No la invité a pasar. Se quedó incómodamente en el pasillo, balanceándose sobre sus tacones. Iván, no lo sabíamos. Nunca nos dijiste cuán grande se había vuelto tu compañía. La miré a los ojos y dije, ¿habría importado?
Ella parpadeó. Por supuesto que habría importado. Asentí lentamente. Exactamente. Abrió la boca para responder, luego la cerró de nuevo. Sus ojos se desviaron. Marcos se siente fatal. No quiso excluirte. Leí el mensaje, dije. No fue un malentendido. Lo dijo claramente. Justo entonces, como si fuera una señal, Marcos apareció en el pasillo detrás de ella. Supongo que lo había llamado. Iván, vamos. No es como si hubiera mentido sobre ti. Simplemente no le di mucha importancia. Hiciste todo lo posible para mantenerme pequeño, respondí, mi voz firme. Siempre lo has hecho. Actúas como si yo fuera un experimento embarazoso que funcionó por accidente. Amelia intervino entonces, su voz tranquila pero aguda. No convirtamos esto en una pelea. Me volví hacia ella. Te burlaste de mí con tu familia a mis espaldas. Escuché lo que dijiste sobre cómo nunca lo logré. Sobre cómo era un fracasado. Sobre cómo eras demasiado exitosa para estar cerca de mí. Su rostro se sonrojó. No quise decirlo así. Pero lo dijiste, dije. Y Marcos te dejó. Todos estaban quietos. Me volví hacia mi padre, que había llegado silenciosamente y ahora estaba junto a mi madre. ¿Quieres saber por qué dejé de ir? ¿Por qué no estoy en los cumpleaños o en las vacaciones? No es porque esté ocupado. No es porque esté amargado. Es porque todos ustedes dejaron claro que solo era bienvenido si interpretaba mi papel. El que no logra nada. El raro. Aquel del que se ríen después de la cena cuando creen que no estoy escuchando. Nadie se movió. Me levanté. Me querían aquí. Ahora he venido. Pero esta es la última vez que entro en una habitación solo para hacerlo sentir mejor por ignorarme. Saqué un sobre blanco de mi bolsillo interior. ¿Qué es esto?, preguntó mi padre. La gala anual de mi compañía es el próximo mes. La organizamos en las Torres del Horizonte, en el centro. Esa es una invitación VIP. Pueden venir a ver por ustedes mismos lo que he construido, dije, dejando el sobre la mesita de centro. O pueden tirarla y volver a fingir. Me di la vuelta, caminé hacia la puerta y nadie dijo una palabra mientras salía al aire fresco. Un mes después fue la cena de cumpleaños de mi padre. No fui. Marcos envió una selfie grupal desde la mesa. Todos sonriendo, platos llenos, velas brillando. La ignoré. Unos minutos después, envió un mensaje privado, papá te extraña. Pásate este fin de semana. No respondí de inmediato. Durante días, sopesé la invitación. No por culpa, ni porque los extrañara exactamente. Fui porque quería mirar a mi padre a los ojos una última vez y ver si él siquiera me veía. Fue un domingo por la tarde tranquilo. Sin globos de cumpleaños, sin familia extendida, solo mis padres, Marcos y Amelia. Llevé un blazer azul marino, no porque quisiera impresionarlos, sino porque sabía que esperarían que fuera informal, como si mi vida todavía fuera un proyecto improvisado. Quería que sintieran la diferencia incluso antes de que hablara. Marcos abrió la puerta. Oye, dijo, tratando de sonar casual, como si no hubiéramos estado en silencio por radio durante semanas. Me alegra que lo lograras. Claro, respondí secamente, pasando junto a él. Adentro, papá estaba sentado en su sillón habitual junto a la chimenea, bebiendo algo oscuro de un vaso pesado. Parecía mayor de lo que recordaba, cansado, como si parte del brillo que solía llevar, como una armadura, se hubiera opacado. Se puso de pie cuando me vio. Iván, dijo, asintiendo lentamente. Qué bueno verte, hijo. Asentí. Tú también. Amelia hizo un pequeño saludo desde la cocina, donde estaba colocando un pastel comprado en la tienda. Nadie habló de la fiesta. Nadie mencionó lo que había sucedido. Era como si estuviéramos fingiendo que nada había cambiado, solo que todo había cambiado. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor y la comida fue tranquila. Demasiado tranquila. El tipo de silencio que no es pacífico, solo cargado. Cada tintineo de un tenedor sonaba más fuerte de lo debido.
Cada respiración parecía venir con cuerdas atadas. Fue solo cuando se retiraron los platos y se cortó el pastel que papá finalmente habló. Escuché que te ha ido bien. Lo miré. Podrías haber preguntado antes. Asintió lentamente. Quizás debería haberlo hecho. Supongo que no me di cuenta. Se interrumpió. Siempre pensé que Marcos tenía el camino más claro, dijo finalmente. Hizo las cosas de la manera que yo entendía. Universidad, trabajo, estabilidad. Tú tomaste tu propio camino y, no supe qué hacer con eso. Así que lo ignoraste, dije, mi voz firme. ¿Y a mí? Me miró a los ojos y por un momento pensé que vi algo real. Arrepentimiento, quizás, o al menos reconocimiento. Tienes razón, dijo. Y supongo que eso debería haber sido suficiente. Eso podría haber sido suficiente. Pero Marcos no podía dejarlo así. Sabes, dijo, recostándose en su silla. Todavía creo que exageraste sobre la fiesta. No fue personal. La familia de Amelia simplemente no sabía quién eras. Parpadeé lentamente. Porque te aseguraste de que no lo supieran. Él se encogió de hombros. No pensé que importara. No, no pensaste que yo importara. Marco se inclinó hacia adelante, repentinamente a la defensiva. Iván, vamos. No es como si hubiera mentido sobre ti. Simplemente no le di mucha importancia. Hiciste todo lo posible para mantenerme pequeño, espeté. Siempre lo has hecho. Actúas como si yo fuera un experimento embarazoso que funcionó por accidente. Amelia intervino, su voz tranquila pero aguda. No convirtamos esto en una pelea. Me volví hacia ella. Te burlaste de mí con tu familia a mis espaldas. Escuché lo que dijiste sobre cómo nunca lo logré. Sobre cómo era un fracasado. Sobre cómo eras demasiado exitosa para estar cerca de mí. Su rostro se sonrojó. No quise decirlo así. Pero lo dijiste, dije. Y Marcos te dejó. Todos estaban quietos. Me volví hacia mi padre. ¿Quieres saber por qué dejé de ir? ¿Por qué no estoy en los cumpleaños o en las vacaciones? No es porque esté ocupado. No es porque esté amargado. Es porque todos ustedes dejaron claro que solo era bienvenido si interpretaba mi papel. El que no logra nada. El raro. Aquel del que se ríen después de la cena cuando creen que no estoy escuchando. Nadie se movió. Me levanté. Me querían aquí. Ahora he venido. Pero esta es la última vez que entro en una habitación solo para hacerlo sentir mejor por ignorarme. Saqué el sobre blanco de mi bolsillo interior, el que contenía la invitación VIP a la gala de Nexus Systems, y lo dejé sobre la mesa. La gala anual de mi compañía es el próximo mes. La organizamos en las Torres del Horizonte, en el centro. Pueden venir a ver por ustedes mismos lo que he construido, dije. O pueden tirarla y volver a fingir. Me di la vuelta, caminé hacia la puerta y nadie dijo una palabra mientras salía al aire fresco. Finalmente exhalé, no por alivio, sino por cierre. Al día siguiente, mi asistente llamó. No vas a creer esto, dijo. Acabamos de recibir una confirmación de RSVP. ¿De quién? Tu padre, +3. La noche de la gala llegó como un frente de tormenta. Una anticipación silenciosa dando paso a destellos de drama y un reconocimiento largamente esperado. Llegué temprano, vestido con un traje de carbón hecho a medida, sutil pero elegante. Sin etiqueta con mi nombre, sin necesidad de presentación. Este era mi mundo. El espacio para eventos en las Torres del Horizonte era todo cristal pulido y vistas panorámicas de la ciudad, con jazz suave sonando sobre una iluminación cálida. Inversores, socios y líderes de la industria se mezclaban con copas de champán y una facilidad practicada. Estaba en mi elemento. Había instruido al personal para que tratara a mi familia como a cualquier otro invitado. Sin fanfarrias especiales, sin atención extra. Dejé que el entorno hablara por sí mismo. Cuando llegaron, vi cómo entraban desde el otro lado del salón. Mi padre, con un traje negro rígido, mi madre aferrada a su brazo,
Marcos y Amelia justo detrás, ambos vestidos como si asistieran a una entrega de premios. Se quedaron torpemente cerca del mostrador de registro hasta que uno de los asistentes verificó sus nombres y les dio sus gafetes de acceso. VIP, igual que el resto. Los observé mirar a su alrededor, tratando de darle sentido a todo. Luego, la señalización captó su atención. Mi nombre, Iván López, impreso en grande en las pantallas digitales sobre el escenario y debajo, fundador y CEO de Nexus Systems. La mandíbula de Amelia literalmente cayó. No se habían dado cuenta, no del todo, de que este era yo. Que no solo me iba bien. Que yo era el dueño del espacio en el que estaban parados, que los camareros que pasaban junto a ellos, los músicos tocando en vivo, la iluminación cuidadosamente seleccionada. Las demostraciones de software y los stands de presentación, todo era mi creación. Los dejé deambular. Me vieron estrechando manos, riendo con colegas, felicitándome por nuestro lanzamiento de producto más reciente. Vieron a un ex profesor de Stanford acercarse y decir, tu discurso de apertura del mes pasado fue uno de los mejores que he visto. Me vieron sonreír y decir, gracias. Todavía recuerdo tu clase sobre escalabilidad. Y entonces llegó el momento. Subí al escenario. La sala se oscureció y se hizo un silencio. No miré a mi familia mientras hablaba, pero sabía exactamente dónde estaban. Cerca de la parte de atrás, mezclándose con las sombras, tratando de hacerse pequeños. Hace 5 años, comencé, esta compañía eran 3 personas en un apartamento de una habitación, comiendo fideos instantáneos y luchando por pagar el alquiler. Sin inversores, sin red de seguridad, solo una idea y la voluntad de hacerla realidad. Dejé que eso se asentara. Hubo gente que nos dijo que no funcionaría, que estábamos perdiendo el tiempo, que no estábamos hechos para el éxito. Pero he aprendido algo. Lo que otros llaman poco realista a menudo es simplemente desconocido para ellos. No significa que estés equivocado. Significa que no pueden ver lo que tú ves. Hice una pausa, miré al mar de rostros y, por primera vez, miré a mi familia. Estaban quietos. Y esta noche, continué, quiero agradecer a las personas que sí creyeron, a aquellos que nos respaldaron cuando no éramos nada, porque ahora somos algo. La multitud estalló en aplausos. Las cámaras destellaron. La gente se puso de pie. Bajé del escenario hacia una fila de simpatizantes, amigos y admiradores. Mi familia no se acercó al principio. Se quedaron, inseguros. Finalmente, papá dio el primer paso. Caminó lentamente, luciendo mayor de lo que nunca lo había visto. Iván, dijo mi padre, su voz baja cuando finalmente llegó hasta mí entre la multitud que se dispersaba. Eso fue impresionante. Gracias, respondí. No sonreí. No me di cuenta, dijo, mirando alrededor de la opulenta sala. Lo que has construido. Lo sé, dije simplemente. Tragó saliva. Lo siento. Detrás de él, mi madre parpadeó rápidamente. No quisimos hacerte sentir que no importabas, dijo ella, con la voz tensa. Pero lo hicieron, dije, durante años. Ella se estremeció. Marco se adelantó. Estuve mal, dijo, sobre todo. Solo estaba celoso, supongo. Hice las cosas de la manera correcta, y, aún así, no estoy donde tú estás. Levanté una ceja. No se supone que estés donde yo estoy. Esto nunca fue una carrera. Él bajó la mirada. Yo la convertí en una. Amelia no dijo nada. Solo se quedó a su lado, congelada. Asentí lentamente. Aquí está la cosa. Ya no estoy enojado. Pero no voy a fingir que nada de esto sucedió. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó mi madre en voz baja. ¿Simplemente tomamos caminos separados? La miré. Estoy abierto a empezar de nuevo, dije, pero esta vez en igualdad de condiciones. Sin indirectas, sin cumplidos ambiguos, sin ser el hijo menor. He terminado de interpretar ese papel. Asintieron. Incluso Marcos. No nos abrazamos esa noche. Pero se fueron temprano,
más callados que cuando llegaron. Y los vi salir por las puertas de cristal hacia la fría noche. Sin un estallido dramático, sin gritos, solo una lenta comprensión de que la persona que pensaban que nunca llegaría a nada se había convertido silenciosamente en alguien que nunca entenderían del todo. Unas semanas después, mi madre envió un mensaje de texto, solo una foto. Era la vieja foto familiar de hacía 10 años. Aquella en la que Marcos estaba en el centro y yo estaba empujado a un lado, apenas en el encuadre. Solo que esta vez la había recortado de manera diferente, centrándome a mí, con la leyenda, pensando en lo orgullosa que estoy. No fue todo, pero fue algo. Y así es como termina. No obtuve venganza de la manera que la gente espera. No arruiné a nadie. No grité. No rogué. Simplemente tuve éxito, lo suficientemente alto como para que el silencio ya no fuera una opción. Y a veces, esa es la mejor venganza que existe. La relación con mi familia no se transformó mágicamente de la noche a la mañana. Hubo más conversaciones, algunas incómodas, otras sorprendentemente honestas. Lentamente, muy lentamente, las viejas dinámicas comenzaron a cambiar. Dejaron de tratarme como una ocurrencia tardía y comenzaron a verme, quizás por primera vez, como un igual. Ya no temía las reuniones familiares, porque sabía que si las viejas costumbres resurgían, tenía la fuerza para alejarme. La invitación del señor de la Fuente para colaborar se materializó en un proyecto emocionante que llevó a Nexus Systems a nuevas alturas. Amelia y Marcos, bueno, siguen siendo Amelia y Marcos, pero hay un nuevo nivel de respeto, o al menos, una tregua cautelosa. Ya no siento la necesidad de demostrar mi valía. He construido mi propio edificio, en mis propios términos. Y aunque el camino fue solitario a veces, la vista desde la cima, sabiendo que llegué allí por mi propio esfuerzo, es más gratificante de lo que jamás imaginé. Las cicatrices del pasado permanecen, pero ya no duelen. Son solo recordatorios de un viaje, de una transformación, de un hijo que finalmente encontró su propia voz, lo suficientemente fuerte como para que incluso su familia tuviera que escuchar.